esto nos pareció una oportunidad de empezar a difundir, de llegar a más gente. Bueno, ahí, Leticia, ya logré hacer la parte de los anfitriones, así que podés proyectar, a compartir la pantalla para proyectar la presentación. Bueno, Ya quedaría todo andando. bien. No siempre todo funciona tan rápido y perfecto. Pero bueno, por lo menos este medio nos permite estar conectados de alguna forma. Ahora, acá. ¿Me ven? ¿Ven ahora la pantalla? Ahí cargó. Bárbaro. Bueno, esto un poco ya fue la introducción, que voy a... Como ven, acá están los integrantes, el título, y bueno, que para ponernos un poco en órbita, localizarnos, las sierras del Yerbal forman parte, si tenemos acá a la derecha, a la izquierda, perdón, vemos un mapa geomorfológico del Uruguay, y las sierras del Yerbal forman parte de esa unidad que se llama Sierras del Este e Isla Cristalina de Rivera, todo este sector aquí. Como ven, esa forma del paisaje, esas serranías. El área específicamente de estudio, aquí vamos la ciudad de 33, y tomamos como referencia la Quebrada de los Cuervos, que está acá, y nosotros hicimos el relevamiento de estos puntos que se ven en el mapa, en la imagen de Google Earth. Y aquí abajo 2 fotos para que tengan idea de lo que nos enfrentamos. Esto también, esta zona fue además seleccionada después de relevamientos bibliográficos y también como van a ver y lo van a explicar los compañeros, de entrevistas y el trabajo con la gente que nos fue dando información, que nos fue guiando. Entonces, a partir de todo ese tratamiento de los datos, nos dimos cuenta que estas eran las zonas donde podríamos tener más éxito. Acá vemos uno de los vaquianos del lugar que nos acompañó y nos recibió con mucha hospitalidad, que es el Negro Pinto. Y bueno, y los antecedentes en que nos basamos, bueno, estas zonas, los vecinos son conocidas estas estructuras como Salamanca. Entonces, bueno, como lo dice y como está el nombre del trabajo, ¿no? También es una tipología que se identifica mucho en libros, en letras, en poemas, en letras de música. Y bueno, y estas geoformas que nosotros llamamos, ya también Chevatarov las había identificado en sus estudios del territorio. Y bueno, y Leticia González, una de las docentes responsables de este proyecto, hizo su tesis de maestría en esta zona asociada a estudios geológicos y hidrogeológicos. Y también el CEUMI, con sus trabajos en cavidades, ya también las había relevado, entonces teníamos bastante información. Entonces, este tipo de fenómenos, que también vamos a explicar más adelante, suelen estar directamente asociados a las rocas carbonáticas, en este caso específicamente calizas, y afectadas por procesos de disolución, ¿no? Ese proceso también conocido como karstificación, y usualmente, ahí está mal, disculpen, está asociado a reservorios de aguas, o como muchas veces se reconocen, ríos subterráneos, ¿no? ¿Por qué nos parecía interesante realizar este trabajo? Porque bueno, nos pareció en el intercambio que hicimos con Leticia y con los demás compañeros, que se hablaba mucho era una zona todavía poco explorada en el tema de una visión más científica de lo que eran las cavidades, y bueno, nos parecía interesante poner en valor y empezar a discutir sobre este tema. Y también asociado que en ese momento, bueno, la zona estaba recibiendo y recibe expansión de diferentes actividades productivas,
Y también estaba la propuesta de la ampliación del área, de los límites del área protegida Quebrada de los Cuervos. Entonces nos pareció que era un momento interesante para empezar a hacer una primera aproximación al estudio y bueno, poner en valor, poner en discusión y también compartir con diferentes actores. Entonces, la idea era aportar al reconocimiento, caracterización, conservación y propuesta en valor de lo que nosotros vimos como singulares hitos del paisaje y que marcan mucho la historia del departamento de 33, ¿no? Entonces ahora le doy paso a los compañeros que van a desarrollar el trabajo. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por la participación. Estamos muy contentos de tener tanta asistencia un día como hoy. Y bueno, parte del objetivo general, entonces, como estaba mencionando Leticia, es contribuir al conocimiento y revalorización del patrimonio geológico, espeleológico, en la zona de Sierras del Yerbal, poniendo sobre la mesa un poco el término espeleológico, que capaz que es poco reconocido en nuestro país. Y bueno, dentro de los objetivos específicos, entonces teníamos relevar el paisaje kárstico de esta zona de estudio, conocerlo un poco más, sistematizar información existente, sobre todo oral, teniendo en cuenta que en algún momento fue una zona muy poblada, que se llegó a conocer mucho el territorio, y bueno, cada vez quedan menos pobladores en la zona, por eso es importante rescatar ese conocimiento que todavía se mantiene. Caracterizar el potencial del patrimonio geológico, espeleológico, y identificar también estrategias que pudieran contribuir a la conservación del paisaje, encontrando otros elementos de valor también. Y también, por otro lado, identificar y difundir, de algún modo, posibilidades turísticas que contribuyan de algún modo a potenciar el turismo de la zona, diversificándolo, sobre todo teniendo en cuenta también como diferentes vertientes del turismo, que pueden ser la científica, educativa, recreativa, etc. Y bueno, dentro de la metodología, dado que en realidad nos interesaba mucho acercarnos a las personas de este territorio, nos basamos en entrevistas, a veces en profundidad, a veces semiestructuradas, un poco en base al conocimiento de las diferentes personas. Había con algunas personas que nos podíamos explayar muchísimo porque habían vivido mucho tiempo en la zona y conocían pormenorizadamente el territorio. La consulta también de material bibliográfico, pero no solo científico, sino también de divulgación y literario, porque de algún modo en varios documentos que son de 33 se mencionaban las salamancas, y de algún modo bueno, nos interesaba buscar y perseguir y de algún modo registrar todos esos datos totalmente dispersos. Antecedentes geológicos de la zona, obviamente. Se desarrollaron algunas herramientas para tratar de caracterizar cuevas, dolinas, etc. Bueno, se trabajó bastante en las salidas de campo, se hicieron 5 salidas de campo de 2 y 3 días, se trabajaron también con imágenes satelitales, y también, bueno, con otras bases de datos, a veces que estaban dispersas, inclusive bases de datos del SEUMI, que ya había tenido algunas exploraciones en la zona. Y bueno, y sin duda también con mapas, obviamente geológicos, con mapas diferentes, asociados también con la minería en la zona. Y algo que también, algunos mapas arqueológicos, algunos trabajos arqueológicos que se hicieron en la zona, también nos aportaron datos interesantes. Porque las calizas, los hornos de caliza siempre están asociados a nuestra zona de interés. Dale, adelante. Leti. Ahí saqué el micrófono. Bueno, mi nombre es Leticia González, mi colega Tocaya ya me presentó. En particular, en realidad, yo ya había estado trabajando en el área, pero desde un abordaje más desde el punto de vista hidrogeológico, trabajando también con la misma unidad de roca, que es la que identificamos en
para este trabajo importante, porque bueno, en realidad corresponde a calizas de la formación Polanco, que en realidad son rocas carbonáticas, predominantemente calizas, pero también tenemos dolomías e intercalación de calizas y dolomías, y bueno, y era una formación que tenía las condiciones dadas para, favorables para la formación de karst y asociada a estas estructuras que nos interesaban para el trabajo. Entonces, bueno, la idea era hacer un estudio en este sector, y en particular, bueno, el aprovechamiento de la disolución del carbonato y la formación de sistemas de galerías y cavernas, o estructuras menores como las dolinas, que ahora después, más adelante en las imágenes vamos a ver. Y bueno, y estas manifestaciones, estas formas serían las representativas del paisaje kárstico que nos interesarían estudiar para este trabajo. A ver la siguiente. Bueno, acá en realidad tenemos el contexto geológico del área de estudio, en particular lo que es la formación Polanco, que corresponde a calizas y dolomías. Se encuentran dentro del terreno Nico Pérez, en este sector del centro del país. Y bueno, este es en realidad el grupo Arroyo del Soldado, que es el grupo, la unidad geológica a la que pertenecen estas rocas, corresponde a una secuencia sedimentaria con otras litologías, pero aquí vemos en la columna estratigráfica la formación Polanco, que es en la cual desarrollamos el trabajo, como con una potencia en estratigrafía de 900 metros. Es decir, tiene una gran dispersión a nivel de superficie dentro del área, dentro del territorio uruguayo, y a su vez tenemos un paquete importante de estas calizas en este grupo. Bien. Y bueno, esto es como para enmarcar, en realidad, en la parte geomorfológica de estas estructuras. Este es un modelo, diagrama, a nivel general. Muchos lugares donde se estudian este tipo de estructuras en carbonatos tienen la particularidad de ser depósitos o un poco más jóvenes que los que tenemos nosotros, que los nuestros son precámbricos, o también encontrarse en forma horizontal. Entonces acá vemos toda una serie de estructuras como lo que son las más superficiales o exokársticas, que estarían representadas por el relieve kárstico tipo Lapiaz o Lenar, que también tenemos esas estructuras en el campo. Luego también tenemos las dolinas, que pueden ser de varios tipos, con relleno, o tipo pozo, que están conectadas con el interior de las cavidades más profundas. Y luego tenemos las cimas, perdón, como exokarst, y los cañones. Las cañones como estructuras más profundas, y las cimas como tubos en conexión también con niveles más profundos. Luego, en realidad, tenemos otro tipo de estructuras, que son las endocársticas, que estas aquí serían como las que, en realidad, nosotros a través del relevamiento de campo, pudimos detectar varias de las que encontramos en superficie, con la intención de poder explorar nuevas estructuras que no están tan visibles como las profundas. Y bueno, y ahí está parte del trabajo que vamos a presentar hoy. Bueno, acá vemos un relevamiento de algunas de las estructuras en superficie, desde el relieve kárstico, o tipo Lapiaz, que aparecen en superficie en varios sectores. Luego también los tubos que encontramos en calizas, esto es en la zona de Puntas de Parao. Otra característica particular para este sector es el desarrollo de suelos tipo terra rosa, con zonas de grande depresión y indicios de disolución,
que bueno, es parte de la alteración de esos carbonatos. Y otra característica particular que también surgió de un relevamiento que hicimos con dron en el año 2015, es que encontramos que muchos de los sectores donde se encontraban estructuras con conexión desde superficie hasta zonas más profundas, en afloramiento estaban asociadas al desarrollo de monte nativo. Es decir, muchos parches de monte nativo en este sector estaban asociados a estas zonas de carbonatos con mucha porosidad y que bueno, que también son zonas de infiltración, de recarga de agua subterránea y posibles ingresos a nuevas estructuras para explorar. La siguiente. Y bueno, como concepto de patrimonio geológico, para destacar en este trabajo, se incluyen las formas o elementos o estructuras, geoformas, que sean de relevancia para poder explorar y desarrollar en torno a esta actividad. Entonces ahí encontramos que hay diferentes disciplinas que están asociadas y que son súper válidas para seguir trabajando, como bueno, la geomorfología, la estratigrafía, tectónica, paleontología, arqueología también. Y bueno, y dicho patrimonio lo vemos relevante a la hora de proteger y conservar para poder seguir avanzando en este estudio y poder poner en valor este tipo de estructuras de interés. Ahí seguimos. Sí. Bueno, sigo yo. Bárbaro. Y bueno, ¿cómo se vincula el turismo con todo esto? Y bueno, actualmente de algún modo es también una alternativa de cómo usar también, de algún modo, o cómo apropiarnos de ese patrimonio geológico. El turismo se presenta como una potente herramienta para acercar a la sociedad con estos diferentes geositios, si eventualmente lo llamamos así, y también es una potente herramienta para educar, para sensibilizar, para transmitir los valores y la importancia de conservar, sobre todo por todo lo que se puede conservar conservando el patrimonio geológico. Pensemos también en la biodiversidad y un montón de otros recursos, como el agua, pero también como los paisajes. Y bueno, de algún modo esta zona, al estar tan cerca de la Quebrada de los Cuervos, que ya es una zona turística, podría generar otras oportunidades para el turismo de la zona, pero también podría sumar otros objetos de conservación que se suman a los que actualmente se protege y se conserva en esta zona de Sierra del Yerbal. Siguiente. Y bueno, de algún modo es oportuno pensar en el geoturismo, teniendo en cuenta de que, bueno, de que en el mundo entero se está desarrollando también diferentes líneas que trabajan la conservación y la revalorización del patrimonio geológico desde diferentes instituciones. Entonces, de algún modo es algo transversal a instituciones vinculadas con la minería, con la geología, pero también con la educación, con el turismo. Y lo vemos claramente en otros países de repente donde se ha desarrollado mucho más también el esfuerzo por conservar, el esfuerzo por impulsar políticas públicas, decretos, reglamentaciones que protejan de algún modo ese patrimonio y que también permitan disfrutarlo, conocerlo, acercarse a él. La red de geoparques de algún modo que está promoviendo ese tipo de iniciativas. Bueno, en Uruguay tenemos el segundo geoparque a nivel de Sudamérica. Bueno, hay otras iniciativas por otros lugares. Y bueno, después volviendo específicamente a algunos resultados que se tuvieron en este trabajo, bueno, de las entrevistas a vaquianos, a personajes, a vecinos de la zona, surge que el término Salamanca es bastante utilizado, es muy conocido, todo el mundo sabe a qué se refiere con el término Salamanca, y lo diferencian del término cueva. Para ellos la Salamanca es una depresión en el suelo,
es peligrosa, que hay animales que se pueden caer, y bueno, nosotros, más allá de ese término, las identificamos en general con dolinas y con cuevas. El término, por ejemplo, cueva, las personas de la zona lo asocian más como un abrigo rocoso, por ejemplo, y es el caso de la Cueva de la Tigra, que específicamente se llama así. Lo interesante también que rescatando historias, recuerdos, anécdotas, también surgen otros elementos del patrimonio tangible e intangible, que nos llevan también a canteras abandonadas, que nos llevan a hornos de cal, que nos llevan a algunas antiguas taperas, que nos llevan también a ese patrimonio intangible que hacen de otros oficios que existieron en otras épocas, del contrabando, de los caminos vinculados con el contrabando, por ejemplo. O sea que nos permite rever el territorio e identificar muchos otros valores que eventualmente se sumarían a los netamente geológicos. Bueno, sigo yo, Isma. Sí. Bien. Algunas de esas, nosotros nos propusimos, bueno, buenas tardes primero a todos, Marina Montemuño. Nosotros nos propusimos investigar y recabar y sistematizar ese patrimonio oral y escrito que había en la zona, como mencionaron, con cuentos y narraciones de Pedro Leandro Ipuche o de Julio Seda Rosa, que son muy conocidos, mencionan estos lugares también. La canción La Ariscona, que es la que le da el título al proyecto de Campos de la Salamanca, Caminos del Batoví, que es de Rubén Lena, recorre el paisaje de la zona, habla de muchos sitios de interés de personas, y bueno, incluye a este campus de la Salamanca. Hay un camino que fue muy utilizado en su momento, cuando habitaba muchísima más gente en la zona, y bueno, y nosotros cuando fuimos a recorrerla nos encontramos justamente con Adán Pintos, el negro Pintos, que nació y se crió ahí, y bueno, ahí estaban sus abuelos, sus hermanos. Hoy queda él solo, y bueno, es una parte de la memoria del lugar. Nos contaba de ese camino que lo usaba toda la población, pero también lo usaban los quileros, los contrabandistas que iban y venían desde hacia el Brasil. También nos contaba cómo ellos de niños vivían el vínculo con esas salamancas, que los padres siempre advertían que no se acercaran, pero que obviamente después de grandes se animaban a acercarlos, y entre esas cosas, en la segunda cita, es una cita de una entrevista a él, que nos dice que, en referencia a la imagen que ustedes ven ahí, que es una Salamanca que está cerca del Camino al Batoví, la más profunda de las que fuimos. Ahí estamos bajando usando las técnicas de progresión vertical, más o menos son 12 metros. Sobre esa Salamanca nos decía que hace años había bajado con un muchacho con una piola, a lo que es bastante inseguro, pero no se animaron a bajar hasta la parte más profunda. Sentían unos ruidos de murciélagos, nos decía, y bueno, y ellos habían llevado alguna chica y los volteaban, y sé que había cantidad. Nosotros en ese momento no encontramos murciélagos, y bueno, y a esta Salamanca le dicen la Salamanca del Camino. La primera cita habla de la Salamanca de la Gota Fría, que es una Salamanca que vamos a ver algunas imágenes después, y esa Salamanca de la Gota Fría nos llevó después como una hora de caminata, y él nos dijo que para él esa era la Salamanca más linda, que fueron los gringos que trabajaban en la cantera de mármol los que la descubrieron, que para ellos debería ser una novedad, algo muy singular, algo que no habían visto, y que iban y alumbraban con faroles, y que el cuento es que habían llegado hasta una cierta parte donde se decía que había una gota de agua fría, y de ahí seguían.
nosotros cuando entramos no encontramos la gota de agua fría. De hecho, es posible que sí, que continuara la Salamanca, la cueva, pero nosotros pudimos recorrer una parte muy, muy chica, porque pues, vimos que seguía, pero no podíamos por un tema de que no había espacio, tal vez se derrumbó, no sabemos. Pero bueno, esos son algunos de los testimonios y de esas anécdotas que quedan en la memoria de él, básicamente. Después algunos resultados concretos, fue, bueno, se identificaron 4 cuevas, 2 de ellas de tipo, le llamamos cueva o toca, por su forma, más bien están en una zona vinculada con las aguas badosas, o sea, donde la infiltración de las aguas es de tipo vertical o subvertical. Eso generalmente tiene una incidencia también en el desarrollo de las cuevas. La pendiente en general, una de ellas de tipo vertical, o sea que hubo que usar técnicas de descenso vertical, 2 de ellas de tipo inclinada, se bajaba reptando, destrepando, y una de ellas de tipo horizontal. El desnivel de estas cuevas varió entre 4 y 14 metros, y la magnitud y la progresión llevó, no veo bien la pantalla, pero hasta los 24 metros, teniendo en cuenta el desarrollo vertical y horizontal. La siguiente. Esa es una imagen de un espeleotema, una espeleotema de tipo colada, es un gran espeleotema de algún modo que escurre por una pared, y es el más grande hasta ahora identificado en el Uruguay, tiene más de 2 metros de largo y 1 metro y algo de ancho, y una potencia seguramente que supere los 20 centímetros. Le llaman de tipo colada porque generalmente se apoyan sobre una pared. Digo, algunos otros elementos interesantes que se observan dentro de estas cuevas. Ahí tenemos una pequeña cueva, esta tenía 9 metros de extensión, bien de tipo subvertical, tenía 45 grados, 50 grados por ahí, de 1 metro de diámetro aproximadamente, y era bien casi que un tubo. Siguiente. Y esa es, bueno, la cueva de la gota fría que entramos, ahí estaba Negro Pintos también. Y bueno, tenía un sector vertical corto y después un sector horizontal un poco mayor, y se continuaba, pero por un pasaje bastante estrecho, quizás se había derrumbado o algo, y en algún momento pudo ser mayor. Dolinas. Con respecto a las dolinas, bueno, hay una gran cantidad de dolinas, no las registramos todas, de una gran diferencia también de tamaños, de profundidades, expuestas también sobre el pastizal, o a veces cubierta y escondida en los montes, con roca expuesta o sin roca expuesta. Y bueno, de la tipología que evidenciamos, que identificamos, fue de tipo taza, de tipo embudo y de tipo pozo. La profundidad de estas osciló entre 1,6 metros y 12 metros de profundidad, y a nivel de superficie, de planta, osciló entre los 5 hasta los 50 metros. Algunas de ellas bastante interesantes, como se ve en la foto de arriba, esa que llegaba a 12 metros de profundidad, hay una zona oscura y que se podía bajar un poco más. Y hubo una de estas de tipo pozo, que es la foto que se ve abajo a la derecha. Lo interesante es que los propietarios vieron todo el proceso, desde que se empezó a hundir el terreno hasta que empezó a aparecer una pequeña cavidad, como de un tatú, y a los meses tenía 7 metros de profundidad ya, o sea que de algún modo este tipo de registro sirve como para ver de que no todo es tan lento como a veces se piensa, a veces algunos procesos se dan de forma acelerada, y en general ese tipo, por ejemplo, de dolinas está asociada con procesos de tipo colapso. Dolinas de tipo pozo es la descripción, la denominación. Ahí tiene un acercamiento. Esta dolina nosotros la pudimos registrar en 2 ocasiones. El Segumi la había identificado hace como 2 años, y tenía más profundidad, y después con el tiempo empezó a perder profundidad en la medida que se desmoronaban sus paredes.
aquí hay otra dolina, la verdad que bastante importante. Y aquí le damos el paso a Marina nuevamente. Bien, les cuento que así como hicimos una herramienta para caracterizar las dolinas y las cuevas, también hicimos una herramienta para valorar, para poder evaluar, no cada sitio, sino que elegimos 3 padrones de los que visitamos, ya sea por la singularidad de lo que encontramos o por la variedad, y tomamos 4 categorías o dimensiones de análisis para poder sistematizar otra información que también hace al lugar y a ese potencial geoturístico que queríamos investigar, y bueno, y también puede aportar a tomar decisiones en el futuro. Entonces, a partir de otros trabajos que vimos de España, de Chile y de Ecuador, como antecedentes de estas herramientas de valoración, elegimos la dimensión vulnerabilidad, que estaba compuesta por estado de conservación, posibilidades reales de conservación, la relevancia ecológica del sitio y las fuentes de presión. También la calidad del lugar, que se refería a la diversidad de aspectos geológicos de interés. Dentro de cada una de estas categorías había un rango de 3, 2, 1 en general, tenían 3 posibilidades, siendo 3 la mejor valorada y 1 la menos valorada. Por ejemplo, en diversidad de aspectos geológicos de interés, tomamos en cuenta si había, por ejemplo, algo relacionado a paleontología o geomorfología o mineralogía que en ese mismo padrón pudiera ser de interés. Bueno, entonces en relación a la cantidad que hubiera de otros aspectos, también los puntajes que agregábamos. También estudiamos el grado y el tipo de conocimiento sobre el fenómeno o geositio y la representatividad. En el potencial de uso incluimos el acceso. Esto incluía la caminería para llegar, o sea, el material, la facilidad de acceso al sitio, el tipo de terreno, más empinado, menos empinado, y el tiempo que tomaba llegar hasta ahí. Pues la seguridad y el riesgo, que tiene que ver con la probabilidad que exista un accidente y asimismo la severidad que puede tener. Muchos de estos sitios están en lugares con un acceso difícil, entonces a veces puede ser que sea baja la probabilidad de que ocurra un accidente, pero si ocurre, ahí se puede complicar. Después también tomamos en cuenta las condiciones de observación del sitio, si era fácil poder contemplarlo. También con qué otras actividades de interés se puede vincular, por ejemplo, otras actividades turísticas, como puede ser avistamiento de aves o algún evento deportivo, cabalgatas. También los servicios, diferenciando, depende de los kilómetros a los que se encontraban los servicios, también el puntaje que damos. Por ejemplo, si había alimentación y lugar de pernocte a menos de 1 kilómetro era un buen puntaje, o a más de 10 kilómetros era un puntaje más bajo. Y el interés científico y el interés local dentro de potencial de uso, y finalmente estética del paisaje, donde incluimos la categoría de geomorfología, vegetación, agua, el color, el fondo escénico, la singularidad o rareza del sitio y la actuación humana. Y en esta diapositiva lo que podemos ver es el resultado de esos 3 padrones que analizamos, que en sí no hay mucha diferencia en las 4 dimensiones de análisis, excepto en el potencial de uso, que el padrón 1 tiene un mejor puntaje, que este padrón está más cerca de una ruta, hay que hacer pocos metros, se pueden hacer en vehículo, después el terreno para caminar es de fácil acceso,
Entonces eso le dio un mejor puntaje, pero en sí después todos los sitios son bastante similares en su evaluación. Bien. Bueno, entonces un poco para ir como cerrando, la discusión o lo que fuimos interpretando de todos estos datos y los relevamientos de campo es que desde el punto de vista geológico pudimos observar, y como vieron en la foto, esta es una zona que tiene una abundancia importante de plegamientos, fallas y hundimientos de estructuras, y también que a lo largo del tiempo ellos van derivando en dolinas y cavidades, como explicó Leticia. Entonces, estas formas son las que determinan los puntos de infiltración de las estructuras, y bueno, donde la roca se van produciendo fenómenos de disolución y favorecen al drenaje subterráneo y a la recarga de los acuíferos. Entonces nos pareció importante, y lo que había que destacar era el valor patrimonial del relieve y su potencial didáctico, de investigación y turístico, que podría ser más aprovechado por la sociedad, como vimos anteriormente en otras instituciones como el Servicio Geológico Minero de España o de Brasil, incorporan estas líneas de investigación para promocionar desde la geoeducación o también desde la parte más biológica, todo lo que esos sitios involucran. La cultura, es decir, son formas o geoformas que van más allá de los procesos geológicos, sino, como decía Ismael, consigo cargan historias, se habla de un ecosistema subterráneo, son sistemas muy frágiles también, y todavía esto es una aproximación, ¿no? Es decir, nosotros hicimos como iniciamos la investigación, pero esto tiene otras líneas que para desarrollar en profundidad todavía inéditas en algunos casos para el Uruguay. Bueno, lo que se asocia a hornos de cal, canteras abandonadas, el antiguo patrimonio minero, taperas, leyendas. Y bueno, que esto ofrece fenómenos o atribuciones o atributos poco conocidos, y bueno, que le vemos un potencial para desarrollar experiencias de vocación científica, pedagógica y recreativa. Entonces, un poco acá nosotros queríamos mostrarles cómo en otros países existen iniciativas relacionadas con la valorización del patrimonio geológico, con guías, con bibliografía, tipo el desarrollo de senderos. También, bueno, acá vemos, en este caso es el Servicio Geológico de Perú, que está desarrollando estas guías geoturísticas. Ustedes, el que quiere interrumpirme de mis compañeros, y también... Entonces nos parecía importante, en este caso, los geoparques, como es en los Pirineos, o geoturismo en Curitiba, que como vemos va más allá de los senderos, sino que también exploran todo lo que tiene que ver con el uso de rocas en la arquitectura, en la pavimentación. Sí, por ejemplo, la cantera de mármol que visitamos nosotros, con ese mármol se hizo el monumento a los 33 orientales de la Plaza 19 de Abril de 33, como un ejemplo, ¿no? De que no solo se puede recorrer el sitio, la cantera, sino otros lugares asociados. Y bueno, más o menos, y bueno, un ejemplo de Uruguay es el primer geoparque, que es el Grutas del Palacio. Y bueno, y que el departamento, que Flores ya va en su 4ª semana de geoturismo, una puesta en valor de todo ese conocimiento. El referente de geoparques en Uruguay es el doctor César Gozo, que es geólogo y desarrolla sus actividades en la Facultad de Ciencias.
Y bueno, y nos parece que es un ejemplo también de cómo se valoriza o cómo se ponen en valor territorios y conocimientos que muchas veces desconocidos, ¿no? Sí. Hay un comentario para complementar lo que viene diciendo Leti, es que tenemos el desafío de hacer una revisión, de algún modo, de muchísimos lugares turísticos que tenemos, tradicionales, consolidados, pero que las bases de esos recursos son geológicos. Podemos pensar en todas las playas, podemos pensar en lugares emblemáticos como Cerro Pan de Azúcar, como Arequita, como Grutas de Salamanca, tantos lugares donde el turismo se ha desarrollado, pero que de algún modo el speech interpretativo termina dejando lo geológico siempre en un segundo plano. Muchas veces el paisaje, la biodiversidad, es la primera, es la protagónica, pero termina dejando de lado toda la parte vinculada con la geología, con todos esos procesos que tanto tienen para aportar y comprender. O sea, creo que no solamente va en poner en valor lugares que todavía no lo están, sino también en rever y revalorar otros que ya están desarrollados. Y bueno, a nivel de recomendaciones, Leticia ya estaba diciendo, bueno, lo importante de seguir promoviendo la investigación también, dirigida a conocer más y revalorizar el paisaje kárstico, desde diferentes ciencias. Nosotros teníamos algunas hipótesis de que hasta la vegetación podría tener algunas particularidades en algunos de estos lugares, es algo que sin duda que es solamente una conjetura, habría que corroborarlo, desde el paisaje, desde la geología, desde la arqueología, bueno, está clarísimo que hay un potencial muy grande. Bueno, el geoturismo como una herramienta, sin dudas, no solamente para acercar a la sociedad, sino también para sensibilizarla, para que las propias personas también de algún modo sean agentes activos en la conservación de ese patrimonio. Y sin duda también algo muy importante, es una forma de financiación, de financiar la conservación, de obtener recursos, de generar empleo, de desarrollo local, etc. Bien, y continúo acá con la parte más hidrogeológica, que en realidad otro punto a destacar, en realidad en lo que hicimos del relevamiento de campo en este trabajo y estudios previos que ya existen en el área, bueno, como tratar de difundir las buenas prácticas, tanto productivas a pequeña escala y a gran escala, ya que en realidad estas geoformas son estructuras en superficie que conectan con niveles más profundos y en general son estructuras relativamente de conexión directa con la recarga de las aguas subterráneas. En realidad los medios kársticos tienen la particularidad de ser medios digamos que se llaman de tipo heterogéneos, porque en realidad la circulación del agua es a través de las estructuras de disolución. Entonces, en algunos sectores, las actividades que se hagan en superficie, es decir, van a estar incidiendo directamente en la calidad de la recarga de esas aguas subterráneas. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad en realidad de encontrar algunos sectores donde se estaba utilizando algunas de estas cavidades como lugar de depósito de residuos. Y bueno, frente a esto es una de las recomendaciones que planteamos en este proyecto, y también el promover políticas de orden nacional y departamental para preservar lo que son estas estructuras y contribuir a la conservación del recurso y de los servicios asociados. Además de que también son estructuras que permiten el desarrollo de la biodiversidad y muchas especies que viven en ese sector que están favorecidas por este tipo de condiciones. Bien. Bueno, nada, estas en realidad son las citas bibliográficas que están asociadas, y tenemos una lista de agradecimientos. No sé si Ismael ahí quiere hacer algún comentario en particular. Marina. Bueno, en realidad la lista es larga. Nosotros hicimos más de 22 entrevistas.
Participamos al principio en una reunionaza escolar que hubo en Isla Patrulla, y ahí pudimos hablar con un montón de gente que estaba reunida, que a veces está más dispersa en el campo, es más difícil encontrarla, y bueno, por suerte tuvimos mucha receptividad, y eso nos sirvió para avanzar muchísimo en la investigación. Destacamos algunos de los agradecimientos, como a Dan Pintos, que hubiera sido imposible hacer la investigación sin él. Nos acompañó a un montón de lugares, nos mostró muchísimas cosas, hablamos mucho. Y bueno, y también Angélica, que nos recibió en algunas oportunidades muy bien, nos mimó muchísimo, es uno de los establecimientos turísticos de la zona, alojamiento, y además tienen, bueno, mucho para contar, conocen bien el lugar. Al CEUMI, que es el Centro Espeleológico Uruguayo Mario Isola, que realizó investigaciones previas, algunas exploraciones previas que ayudaron bastante a marcar la hoja de ruta, y bueno, y también volvieron luego a la zona para seguir ampliando las investigaciones. Bárbaro. Y bueno, vamos a terminar con un videíto para que se motiven. Disculpen estas líneas, pero bueno, no me animé a meter la mano para no... ¿El video tiene audio? Porque yo no lo escucho. Yo tampoco lo escucho si es que tiene audio. Sí, en realidad el video tiene audio, no sé qué estaría sucediendo. No sé, Y allá en lo de Elpidio Núñez, bien cerquita lo Elili, con acordeón y guitarra, en un baile amanecí. Y sucedió una mañana que mi paloma ensillé y me la traje conmigo y no la fui a devolver. Y no la fui a devolver. Bueno. Con esa canción de fondo de Rubén Lena, que tan importante fue para nosotros porque fue como un mapa que nos llevó a una zona, a los campos de la Salamanca que aparece en la letra. Bueno, fue el fondo de ese video de algún modo, porque para nosotros fue muy importante, y de algún modo como ver que hasta la música de algún modo a veces puede ayudar a recrear una historia perdida, una historia que se mantiene en la oralidad de las personas, y que sin duda también es información rica para seguir explorando y redescubriendo nuestro interior. Sí, me acuerdo que usamos mucho la pregunta a los vecinos de la zona si sabían identificar cuál era la Salamanca de la canción de La Discona, como una forma de que todos sabíamos de qué estamos hablando. En ese ejemplo no había dos interpretaciones, ¿no? Era como, bueno, sabíamos que por ahí podíamos comenzar un diálogo.
Bueno, así que le agradecemos a todos por haber dedicado este tiempo a ver nuestro trabajo y bueno, si quieren hacer algunas preguntas o algo. Perdón, hola. Hola. Soy Fabiana Guadalupe, muchos me conocen, trabajo en el CURE y justo también soy ayudante más de CSIC. Entonces también estaba chequeando, no, eso no es cierto. Entré porque me interesa mucho el trabajo que hicieron, realmente los quería felicitar tanto a los tutores como a los estudiantes. Muchas veces no se visibiliza el trabajo de los PAI con resultados o con productos concretos. Entonces, creo que este proyecto es un buen ejemplo de cómo trabajar en territorio, cómo bajar los conocimientos y cómo poder dejar un producto que luego se puede continuar, no desde la academia, sino directamente desde la comunidad local o de gente interesada en trabajarlo. Era eso simplemente, todo mi apoyo y felicitaciones al equipo. Saludos. Eduardo, perdóname. Me Es la llamo Rubén, costumbre. me llamo Rubén también, pero está escondido ese. No, lo más importante es hacer un reconocimiento para este trabajo y felicitarlos a todos los que directa o indirectamente han participado de esto. Yo tuve la suerte de que la vida en un momento, en una circunstancia académica, me crucé con Ismael y fue donde tomé contacto con esta investigación y me pareció, digamos, un muy buen aporte, como decían, no solamente al campo de la ciencia, sino también al campo, digamos, de la identificación y del cuidado de lo que es nuestro patrimonio natural y cultural. A modo de anécdota, ya han dicho alguna cosa, pero Lena fue a la escuela 44 en el año 49, todavía siendo estudiante de magisterio, y en esa época trabajaban, había pocos maestros y los todavía no titulados tenían la opción de empezar a trabajar en las escuelas rurales. Era muy joven, fue a trabajar ahí primero de ayudante, después fue director de esa escuela conocida como de las Sierras del Yerbal o del Cerro Colorado. Y hay un libro que aprovecho, digamos, han mencionado algo de bibliografía que no tiene que ver con textos estrictamente de investigación o científico, que se llama Meditaciones. Y ahora escuchándolos, que yo no comprendía mucho lo que quería decir en ese texto, nunca lo he hablado con él, pero rescataba dentro de un sinnúmero de características del lugar, del paisaje, de los campos, una zona donde, según sus palabras, los cascos, el ruido de los cascos de los caballos al pasar, hacía como un sonido de tambor. Y eso a él, de alguna manera, lo conmovía mucho, y con mucho esfuerzo, a partir de sus escasos conocimientos, digamos, del tema edafológico, del tema geológico, siempre le llamó mucho la curiosidad de qué sería lo que había en ese subsuelo. Así que nada, digo, felicitarlos, a mí me parece que es un muy buen camino, que hay que seguir profundizando. Y en ese sentido me gustaría decirles que nosotros en el año 2017, y ustedes han participado de alguna actividad, y yo he participado de alguna actividad con ustedes también, que se llama Todo por mi Escuela, que tiene el propósito de que
las escuelas no se cierren, aunque se queden sin niños, y que se puedan transformar, digamos, en centros sociales y culturales en la zona. En ese sentido, paralizados un poco por la pandemia, pero ya teníamos previsto en el 2019, y ahora, en la medida que se vayan abriendo las puertas, podremos retomar el hilo. La idea es que el agrupamiento escolar de las sierras, que incluye a la escuela de Cerro Colorado, a la escuela de número 44 de Sierras del Cerval, que está abierta, digamos, como centro cultural, me gustaría soñar con que actividades ya con mucho más continuidad y con la presencia de pronto de otros equipos que complementen este estudio, se puedan realizar ya programas que tengan que ver, digamos, con ese vínculo del hombre con o del ser humano, digamos, con la naturaleza, donde estaría inscripto este proyecto. Y a mí me parece que podría ser también un lugar, digamos, de multiplicación, de expansión, de caja sonora, digamos, para este proyecto. Así que bueno, nada, reitero felicitarlo, me parece que es un camino muy, pero muy interesante, muy original, y me parece que tiene mucho para dar todavía. Así que bueno, gracias y disculpen que me metí. Bueno, no, muchas gracias. Como siempre, estamos a las órdenes. Hay una pregunta acá, perdón, que de Jorge, dice, en las cuevas propuestas para el turismo, ¿existe actualmente una demanda turística? ¿Se hizo aproximación a la capacidad de carga en estas? Por otro lado, ¿existe en Uruguay un catastro nacional de karst? No sé si puedo decir que no, del catastro nacional de karst, que no existe. Es una demanda que... No, de hecho, digamos, en el 2016, digamos, se definieron en mi tesis de maestría como las primeras estructuras kársticas publicadas para Uruguay en estas unidades, pero en realidad puede haber algunas más, varias más que no conocemos, o otros sectores donde puedan aparecer, tanto en el departamento de Cerro Largo, 33 y La Valleja. Pero no hay un relevamiento en ese sentido. Después en la parte de turismo, capaz que alguno de los compañeros quiere contestar esta pregunta, que eran varias en una. Sí, nosotros en realidad, o sea, el potencial que le vemos a las cuevas, más allá va más allá de meterse adentro, o sea, la idea es que creo que pueden aportar desde el punto de vista contemplativo, en un marco más amplio, donde hay un paisaje, donde hay otros elementos históricos, arqueológicos. O sea, algunos de estos lugares sin duda son peligrosos y no da para promover un turismo aventura todavía en estas. Por lo menos eso está muy verde todavía. Sí nos parece que podría tener valor en el marco de actividades de ecoturismo, de actividades de reconocimiento del paisaje, de reconocimiento de ese patrimonio histórico, ese patrimonio intangible que hay en la zona, y bueno, sin duda también de los procesos geológicos asociados a estas dolinas y cuevas. Por eso nosotros no entramos en el tema de capacidad de carga. Eso quedará para otra vez o en otros lugares. Sí, además fue un proyecto corto y en realidad fue como una aproximación más que nada, y a partir de este trabajo, bueno, ya estamos, ¿no? Uno empieza como a pensar en dar otros pasos, pero todavía hay mucho por hacer y mucho por investigar, y tiene que tener un abordaje siempre multidisciplinario, ¿no? Porque el sistema caverna es enorme. No es solo la roca y los procesos de disolución, sino que, como veíamos, implica todo un ecosistema y bueno, todo lo que es la parte más humana, arqueología,
toda la parte de cultura, entonces siempre pensamos en un proyecto mayor, pero siempre pensando desde un abordaje multidisciplinario, ¿no? que pueda generar esa información y entender y ofrecer el conocimiento sobre esos sistemas kársticos, paisajes. Permiso, ¿puedo intervenir? Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Penny Alba, yo soy guía de turismo y vivo acá entre cerros, vivo acá en la falda del Cerro del Toro y del otro lado del Cerro Pan de Azúcar. Y realmente me interesa, yo recuerdo que en mi generación, hace muchísimos años, se daba geología en parte de geografía, ¿no? Muy básico, por supuesto, pero se daba. Me parece muy interesante el tema de la geología para desarrollarlo, digamos, a nivel turístico, en este momento que estamos viviendo, ¿no? En esta circunstancia que nos está tocando vivir en esta nueva, famosa nueva normalidad, a nivel turístico, porque creo que, bueno, si bien todo el país, pero yo me voy a referir a mi departamento, que es Maldonado, y mi zona, que es la zona oeste, es riquísima en lo que tiene que ver, yo no sé nada de geología, aviso que nada, pero me gusta, me parece que es muy riquísima en todo lo que tiene para desarrollar a nivel de historia y a nivel de geología, ¿no? De todo lo que es la parte, digamos, de las piedras, las rocas, todo eso. Y creo que se puede perfectamente combinar. Yo hace mucho tiempo que estoy trabajando y vengo desarrollando varios productos turísticos, tengo agencia de viajes acá en Piriápolis, diferentes porque estamos teniendo la noticia de que Uruguay está siendo mirado por turistas de Inglaterra, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia. Esa gente viene a ver justamente estas cosas, pero con expertos, con personas que sepan el tema, ¿no? Creo que Uruguay todavía nos falta mucho. Yo como guía de turismo no podría salir a mostrarle, porque diría piedras en vez de rocas y no tengo la menor idea. ¿Se entiende? Creo que tendría que hacerse se tendría que preparar, en este caso jóvenes, porque son los que tienen las buenas piernas, la energía y un montón de cosas para meterse en las cuevas o subir a todo eso. Pero creo que desde otro lado otras personas podemos aportar, pero me parece que es riquísimo y esto, ustedes que están en el CURE, bueno, todos los jóvenes que veo que hay por acá, me parece que es algo que tienen que hincarle el diente, hablando bien criollo, porque hay muchísimo, muchísimo para explotar en todo nuestro país, pero sobre todo en esta región, y la playa está, pero hay que explotar todo el año otras cosas. Acá en Piriápolis, el COVID nos paró, pero hay hay dos jóvenes que tenían el bungee jumping ya pronto para estrenar en el Cerro San Antonio, que es un producto que trae gente joven, se diría, ¿verdad? Entonces, creo que eso se combinaría con la cantera, con el Cerro Pan de Azúcar, Sí. con cuevas, con un montón de cosas que tienen que ver con la geología. Me parece que eso sería riquísimo y sería una fuente de trabajo para futuros guías, para geólogos, en fin, para todo lo que ustedes están haciendo. Bien, gracias, Bien. Penny. Bueno, nos quedan 5 minutos, porque se nos corta. Soledad, En realidad hay otra actividad después de esta en la misma sala Zoom. Pero bueno, muchas gracias en realidad a todos por participar. Creo que había alguien Sí, Soledad y Peter que habían estaban levantado la preguntando. mano. Sí. Quizás. No los vi. Soledad Correa, ahí. Sí, acá. Hola, ¿cómo están? Hola. Que hable bueno, Soledad y hablo. Bien. Tiene 5 minutos. Bueno, me encantó. Me encantó el trabajo y bueno, no tenía mucho que ver, pero me quedó como la pregunta de qué era la planta, aquella que dijeron que era la más grande del Uruguay y eso, la que encontraron. ¿Es una planta, era? ¿Qué era eso? ¿Una planta? No. No sé si era una planta. El en realidad me espeleotema. No, el la espeleotema. estructura. El espeleotema, sí, o sea, debe haber escuchado alguna vez lo que son las estalactitas, las estalagmitas. Bueno, son tipologías en realidad que, para hablar de ellas de una forma más amplia, a veces se utiliza el término espeleotema. Y bueno, este espeleotema que se llama de tipo colada, es el más grande que se ha identificado en el Uruguay, o sea, como tenemos pocas cavernas en rocas carbonáticas, en muy pocas hay estalactitas, por ejemplo. A lo sumo tienen 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros.
Pero esta, que de algún modo corre por la pared, por eso se llama de tipo colada, tiene más de 2 metros de largo, más de 1,5 metros de ancho y más de 20 centímetros de potencia. O sea que eventualmente podría ser interesante hasta para algunos estudios paleoclimáticos que hacen en otros países. Y bueno, sin duda hay mucho para investigar con respecto a ella, porque en Uruguay es un campo de estudio bastante... No, la verdad yo no la conocí, no desconocido, conocía eso, Mm, no conocía, por eso preguntaba. Me quedó la duda. Gracias. Dale, nada. Peter. Hola, ¿cómo están? Bueno, agradecerles, fue muy enriquecedor, y lo lindo de esto es que no solamente que se abrió, ¿verdad? Que no solamente un turismo geológico, sino que es un lugar que tú puedes hacer un turismo geológico, cultural, porque puedes mostrarle el Cerro Colorado, en la Escuela 44, donde vivía el indio Baladán, por ejemplo, el famoso de la canción, y donde se encuentran una flora y una fauna muy importante. Sí, existen árboles de gran fuste, ¿verdad? Que tuve la oportunidad de conocer. O sea que acá se da una unión de varios sectores, flora, fauna, geológico e histórico, que es muy difícil de ver a veces en otros lados. Y lo lindo es poderlo integrar, como Ismael lo nombraba también, de poder integrar todo eso, ¿verdad? Con las enseñanzas del Negro Pinto, que tuve la oportunidad de charlar mucho rato y enseñarme muchas cosas de la flora, de la medicina, que él la usaba. Él vive aislado en el monte y utiliza la flora como remedio natural, y él me brindó mucho conocimiento de él, así que eso es bueno valorar también todo eso, y lo lindo de enfocarlo de una manera global al turismo, y no solo geológico como ustedes lo hicieron, ¿verdad? De ver todo un conjunto. Así que agradecerles y bueno, un saludo desde Melo. Bárbaro. No, y yo quiero solo agradecer también a Gisela, que es la representante de Cultura Científica en 33, que nos impulsó también, que nos dio la fuerza para que nos animáramos a hacer este tipo de presentaciones. Y que, Sí, bueno, se yo abrió como la quedaba oportunidad. poco tiempo, estaba escribiendo ahí, no sé si leíste, Leti, gracias a ustedes por compartir todo este conocimiento con nosotros en esta semana de la ciencia y la tecnología. Y la verdad que estamos a las órdenes para todo lo que sea actividades de difusión de los trabajos estos hermosos que ustedes hacen, para colaborar en eso, así que estamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar. Vemos colegas también, Aníbal, Joaquín, gracias. En estos tiempos. Si tienes algo para aportar, Joaquín, después comentario nomás. Bueno, de mi parte, antes que se termine, que creo que falta poquísimo, mandarles un saludo a los tres, los conozco, tengo el agrado de conocerlos, y bueno, también ponerme las órdenes, esto importa Cuarembó ahora, pero también me crié en las sierras de Carapé, ahí con zona con muchas carbonáticas, así que, bueno, estoy a las órdenes y felicitarlos por el trabajo. Gracias, Aníbal. Muchas gracias. Bruno levantó la mano. No, aplaude. Para aplaudir. Bueno. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a todos ustedes, fuimos casi 40 que participamos de la charla, así que bueno, solo agradecer. Carlos había hecho un comentario, Carlos Duera Sí. Buenas tardes a todos. Gracias a Eduardo por creer que yo podía aportarles algo acá. Digo, yo vivo en Cerro Largo, a unos 30 kilómetros de la Quebrada de los Cuervos. Soy presidente de Federación Rural de Jóvenes, trabajo con cerca de 200 jóvenes a nivel del país. Bueno, escribimos un poco de historia también y esas cosas. Y bueno, agregarles que llevamos 21 hornos de cal localizados, fundados yo que sé, a partir del 1870 hasta estos últimos tiempos, hasta la década del 60, cuando quieran venir a conocer. Tenemos una gruta cerca de casa también, de un fácil acceso, debe ser la única fácil de acceso, pero hay.
cuando quieran venir. Las otras ya es un lugar más complicado para visitar. Hay un borbollón que le llamamos nosotros, una forma criolla, capaz que ustedes saben el nombre, que es un hueco donde está saliendo el agua. Sí, sí, que es una vertiente hacia el río Tacuarí. Tienen el relieve de la Cuchilla Grande, que el camino pasa por la cima, uno de los primeros caminos trazados en el Uruguay, trazados por los españoles, porque no les impedía el paso, no los corta ninguna cañada. La Cueva de la Tigra en Cerro de las Cuentas, que es un lugar donde hace muchos años se hacían bailes, se hacían timbas, se hacían muchas reuniones. Hay unas escaleras hechas por los indígenas en las piedras, una especie de cordillera hicieron para escalar, porque acá en el 1812 hizo una estancia que es la azotea, que se hizo con mano de obra indígena, y ahí fueron quedando esas familias. Algunas cordilleras que fueron galpones de contrabandistas, depósitos de costas, puntos de reunión, otras que fueron especie de cementerios para niños que morían a corta edad, a comienzos de 1900, porque el historiador investigamos que los angelitos no se los enterraba porque tenían que alzar el vuelo, entonces se los colocaba en huecos en las piedras, entonces existen las famosas islas de los angelitos, bueno, refugios de matreros entre esas piedras, con algunas inscripciones de años, de nombres, de un sinfín de cosas, cercos de piedras negras similares a la caliza, hechas por mano de obra esclava, y hechas por los primeros vascos que llegaron. Y después el Cerro de las Cuentas, que es algo que se nos ha hecho difícil investigar el origen de las cuentas, que fueron los españoles, que fueron los indígenas, y bueno, hay mucho más para aportar, así que bueno, de mi parte estamos totalmente a la orden, sé que el tiempo es limitado. No nos convenció con todo eso. Sí, sí. No sabemos por dónde empezar. No, te vamos a contactar con Carla Vica, que es una arqueóloga que fue la que hizo todo el relevamiento de canteras de cal y hornos de cal en la zona de Sierra de Yerbal, y que en realidad ya está poniendo los ojos en Cerro Largo, porque creo que ya ha tenido alguna instancia ya. Pero te vamos a contactar con ella, Carlos. Después pasando tu dato, aunque creo que yo te tengo en Facebook, creo que te conozco de algún lado. Sí, estamos aportando en un grupo de turistas, ahí un grupo de turismo, estamos mandando alguna foto como historiador de acá de la zona, de Casas Viejas, una zona que se trabajó mucho en piedra, por la mano de obra esclava y justamente por los vascos también. Y hay muchas cosas para aportar de acá, así que estamos totalmente a la orden. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a tener que cortar porque hay alguien que nos está esperando, otra sala, y si no le vamos a hacer lo mismo que nos pasó a nosotros. Entonces, muchas gracias. Gracias y felicitaciones. Bueno. Muchas gracias. 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 Chao. Hasta luego.